gobierno de Colombia ha suscrito unos acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias del país, las FARC, una guerrilla de las más antiguas de América Latina. Estos acuerdos fueron suscritos durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el anterior presidente del país. En este momento nos encontramos ingresando al segundo año de gobierno del presidente Duque, que es como el nuevo mandatario en Colombia, quien ha resignificado y ha cambiado totalmente como la noción de acuerdos de paz. Hay que decir contundentemente que el gobierno ha incumplido sistemáticamente los acuerdos. Se tenían 5 puntos. El primero tiene que ver con todo el tema de tierras, de devolución a los campesinos, a las campesinas, digamos, de la tierra para el cultivo, y esto se ha incumplido sistemáticamente. Es importante también anotar que en la mayoría del territorio nacional aún persiste el conflicto, la guerra, las violencias, y que en zonas como el Bajo Cauca antioqueño podemos hablar en los últimos 3 años de cerca de 3.000 familias desplazadas. El segundo acuerdo, que tiene que ver con temas de participación política, también ha sido sistemáticamente vulnerado. Una de las principales propuestas que se encontraban como en los acuerdos tenía que ver con curules, con espacios de representación política para las víctimas en el Senado y en el Congreso colombiano. Este acuerdo fue incumplido, no fueron, digámoslo así, garantizadas las curules de representación para las víctimas. Hoy el Consejo de Estado tiene un último recurso para revivir la propuesta, sin embargo está más que sepultada. En términos de este punto es importante anotar que las FARC se han reagrupado en un partido político que se denomina la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, ¿cierto? FARC. Este partido político surgió y agrupó gran parte de los digamos, excombatientes o exguerrilleros. Este partido entró en la contienda electoral, sin embargo tuvo digamos, muy poca acogida en términos de votación. En tercer nivel, uno de los asuntos más importantes, el tercer acuerdo, tenía que ver con todo lo relacionado con el narcotráfico, ¿sí? Con la sustitución de cultivos de uso ilícito y con la generación de condiciones para la reactivación de la economía campesina. Esto tampoco se ha dado. Conocemos de cerca situaciones de familias campesinas que, digámoslo así, no han tenido una posibilidad real de sustituir cultivos y que han tenido que reincidir en la venta, digámoslo así, de cultivos de uso ilícito. El gobierno prometió no solamente la sustitución, sino la generación de garantías para el establecimiento de vías, para la generación de mercados, para, digámoslo así, el fomento de comercializadoras, de empresas productoras, asuntos que en un mínimo porcentaje como que han sido cumplidos, ¿no? Tenemos un siguiente elemento que tiene que ver principalmente con los derechos de las víctimas. Se demoró más de 1 año en su implementación, está funcionando con cerca del 30% de los recursos que fueron establecidos para dicho propósito y no han alcanzado, digámoslo así, un desarrollo óptimo. Sin embargo, ya en la dimensión de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la parte, digamos, de acceso a la justicia, son muchas las limitaciones para el acceso a las mismas, además de que está limitada la responsabilidad de terceros. Los actores privados políticos que tuvieron que ver con el conflicto no van a compadecer ante los estrados judiciales y no van a tener que responder por su responsabilidad en el marco del conflicto y la guerra en Colombia. Por último, se encuentran las medidas relacionadas con la implementación de los acuerdos, las garantías. El nivel de cumplimiento de las garantías es mínimo, estamos hablando de cerca de un 30% del 100% de los acuerdos o de lo que está estipulado. El gobierno de Duque pasó de una comprensión de la paz como un universo integral, ¿cierto?, de garantías de derecho, a una noción de paz con legalidad. ¿Qué significa eso? Básicamente es pensar que la paz es únicamente el sometimiento de quienes estuvieron vinculados a la guerra, pero no generar ningún tipo de garantías para la transición política, para la participación, para la reforma rural integral, para los derechos. Ahora bien, en términos de violencias,
asistimos a una reconfiguración pues como de la guerra en Colombia. Continúan muchos grupos ligados con el paramilitarismo, ¿sí? A nivel territorial. Estos son fuerzas ilegales de derecha al servicio de terratenientes, de narcotraficantes, de gente que tiene concentrado el poder político a nivel local. Continúan disidencias de las FARC, continúa un fortalecimiento de guerrillas que no suscribieron los acuerdos de paz, como el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Entonces estamos asistiendo pues como a un reciclaje de muchas violencias que ha disparado, entre otras cosas, el asesinato sistemático de líderes sociales. Líderes que están luchando en sus territorios por el tema de la participación política local, uno. Líderes que están luchando por el tema de los derechos de las víctimas, dos. Y líderes que están organizados propendiendo por la implementación de los acuerdos de paz, ¿sí? Entonces estamos asistiendo a un genocidio sistemático de los líderes, de las lideresas sociales en Colombia. Y estamos encontrando que de manera sistemática, cada día asesinan un líder social en Colombia. Entonces este es un llamado, una invitación para que a nivel internacional podamos visibilizar qué está representando esta problemática en el país, y que eso tiene que ver también con el ingreso y las fuerzas, pues digámoslo así, del capitalismo corporativo transnacional. Ante todo este panorama adverso, Colombia hoy asiste a un fenómeno muy importante, que es el movimiento del paro nacional. Distintas fuerzas se encuentran articulados en un gran movimiento, una movilización sin precedentes pues en el país, en un pliego de exigencias que recoge principalmente asuntos relacionados con la implementación de los acuerdos de paz, uno. Dos, la garantía del derecho a la vida y los derechos humanos. Tres, pues la exigencia de la reforma rural y de el respeto pues como a los asuntos pactados en términos de tierras, participación, sustitución de cultivos, búsqueda de alternativas al narcotráfico, garantías de desvinculación pues de los grupos armados y especialmente pues garantías para la participación. Históricamente en Colombia hemos asistido a un cierre del régimen político, y lo que observamos es que una vez más, ante un proceso de paz que busca la reintegración de fuerzas políticas disidentes, alternativas críticas, las élites colombianas, legales e ilegales, están buscando el asesinato sistemático pues, de estas opciones políticas. Entonces, continuamos luchando, continuamos reivindicando la vida, y pues bueno, una invitación a que ustedes desde cualquier parte del mundo que me estén observando se solidaricen no solamente con la causa del pueblo colombiano, sino en general con la causa de los pueblos del mundo que luchan por una vida digna, por una vida libre de violencias y sobre todo por un futuro mejor para las próximas generaciones.